Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque vamos a desgranar la reciente revelación de Hande Erçel sobre una traición que, sinceramente, nadie esperaba. Sí, como lo oyen. La querida actriz turca, conocida por su talento, su belleza y su carisma, ha compartido algo bastante personal y sorprendente que ha sacudido los cimientos de su vida privada y, por supuesto, la de sus seguidores. Así que si les interesa saber todos los detalles de esta bomba noticiosa, quién está involucrado, cómo se siente Hande y qué implicaciones tiene todo esto, quédense conmigo hasta el final. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo de los que preparamos con tanto cariño para ustedes. Porque aquí siempre les traemos la información más fresca y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Ahora sí, vamos directo al grano. La noticia que ha explotado en todos los portales de entretenimiento y redes sociales es la revelación de Hande Erçel sobre una traición, un acto que la ha afectado profundamente y que hasta ahora se mantenía en secreto. Hablamos de una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía, y cuando una figura de su calibre comparte algo tan íntimo y doloroso, es natural que la atención se centre en ella. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué ha pasado realmente? ¿Quién ha sido capaz de traicionar a Hande Erçel? Y lo más importante, ¿cómo está gestionando ella esta difícil situación? Según lo que ha trascendido y con base en las declaraciones que Hande ha dado recientemente, la traición no se refiere a una infidelidad romántica en el sentido más convencional, aunque las implicaciones emocionales sean igual de devastadoras. Parece que esta traición proviene de un círculo muy cercano, de alguien en quien ella confiaba plenamente, y esto es lo que hace que la herida sea aún más profunda. Imagínense la vulnerabilidad que se siente cuando una persona en la que depositas tu fe, tu apoyo y tu afecto, te defrauda de una manera tan inesperada. Es un golpe directo a la confianza y reconstruir esa confianza es, a menudo, una tarea titánica. Para entender la magnitud de esta revelación, debemos recordar un poco la trayectoria de Hande Erçel. Ella se ha consolidado como una estrella internacional gracias a sus papeles protagónicos en series de televisión que han conquistado audiencias en todo el mundo. Su talento actoral es innegable, pero también su personalidad encantadora y su estilo personal la han convertido en un ícono de moda y en una figura aspiracional para muchos. A lo largo de su carrera ha compartido momentos de su vida con sus seguidores, incluyendo sus relaciones sentimentales, y siempre ha mostrado una actitud de fortaleza y positivismo. Por eso, esta noticia sobre una traición nos pilla desprevenidos y nos hace preguntarnos qué puede haber llevado a esta situación. Las fuentes cercanas a la actriz sugieren que la traición está relacionada con un ámbito profesional o personal muy delicado, donde las expectativas y la lealtad jugaban un papel fundamental. No se ha especificado la identidad exacta de la persona involucrada, y esto, como es lógico, ha desatado una oleada de especulaciones. Podría ser un amigo, un colega, un representante, o incluso alguien de su entorno familiar. La ambigüedad, aunque comprensible para proteger la privacidad de Hande, aviva aún más la curiosidad. Sin embargo, lo que sí queda claro es el impacto emocional que esto ha tenido en ella. Hande ha hablado con una sinceridad que conmueve sobre cómo se sintió cuando descubrió esta traición. Ha mencionado que fue un momento de gran dolor y decepción, un proceso de duelo por la pérdida de esa confianza que consideraba inquebrantable. Ha confesado que tuvo que atravesar un periodo de reflexión intensa para procesar lo sucedido y para decidir cómo seguir adelante. Lo admirable de Hande es que, a pesar de este golpe, no se ha dejado derrumbar. Ha utilizado esta experiencia, por dolorosa que sea, como una oportunidad para aprender y para fortalecerse. En sus propias palabras, ha destacado la importancia de la autosanación y de rodearse de personas que realmente la valoran y la apoyan. Ha aprendido a ser más selectiva con las personas a las que les abre su corazón y a confiar más en su intuición. Es un mensaje poderoso para todos nosotros, porque, ¿quién no ha experimentado alguna vez una traición o una decepción profunda por parte de alguien en quien confiaba? La vida está llena de estos giros inesperados, y la forma en que los enfrentamos es lo que realmente define nuestro carácter. Además, esta revelación nos lleva a reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones humanas y la importancia de la honestidad y la transparencia en cualquier tipo de vínculo. En un mundo donde a menudo las apariencias lo son todo, es fácil olvidar que detrás de cada persona hay una historia, con sus alegrías y sus tristezas, sus éxitos y sus fracasos.
Y en el caso de las celebridades, sus vidas están expuestas al escrutinio público de una manera que pocos podemos imaginar. La forma en que Andy ha manejado esta situación es digna de admiración. En lugar de caer en la victimización o en el resentimiento prolongado, ha optado por la resiliencia y la superación. Ha compartido sus sentimientos de manera abierta, pero también ha mostrado una gran fortaleza interior, demostrando que es posible salir adelante incluso después de haber sido herido. Este es un mensaje de esperanza para todos aquellos que han pasado por experiencias similares. Y hablando de esperanzas, muchos se preguntan si esta traición podría tener algún impacto en su carrera o en sus proyectos futuros. Por el momento, no hay indicios de que esto afecte su trabajo. Andy es una profesional dedicada y apasionada, y su compromiso con su arte sigue intacto. De hecho, es posible que esta experiencia, lejos de debilitarla, la haya fortalecido como artista, dotándola de una mayor profundidad emocional para interpretar sus personajes. Pero volvamos a la pregunta clave: ¿quién es el traidor? Como mencioné antes, las especulaciones están a la orden del día. Algunos rumores apuntan a un ex representante con el que tuvo algunas diferencias en el pasado, mientras que otros sugieren que podría tratarse de alguien muy cercano a su círculo social o incluso familiar. Es importante ser cautelosos con estas suposiciones, ya que la verdad podría ser muy diferente de lo que imaginamos. Lo que sí es seguro es que la persona involucrada ha causado un daño considerable. Andy ha recalcado que lo más difícil de procesar no es el acto en sí, sino la ruptura de la confianza. Cuando rompes la confianza de alguien, el daño va mucho más allá de la acción específica. Es la creencia en la integridad y la lealtad de esa persona lo que se ve fracturado. Y esa es una herida que tarda mucho tiempo en sanar, si es que llega a sanar por completo. Por eso su mensaje de ahora se centra en la importancia de la autovaloración y en la necesidad de establecer límites saludables en nuestras relaciones. Es un recordatorio de que merecemos ser tratados con respeto y honestidad, y que no debemos conformarnos con menos. Y si alguien nos falla, tenemos el derecho de alejarnos y de proteger nuestro bienestar emocional. En definitiva, esta revelación de Andy Ercel sobre una traición que nadie esperaba nos deja una lección invaluable. Nos enseña que incluso las personas que admiramos y que parecen tener vidas perfectas atraviesan momentos difíciles. Nos muestra la importancia de la resiliencia, de la autosanación y de rodearnos de personas que nos aporten luz y apoyo. Y sobre todo nos recuerda que la confianza es un tesoro que debe ser cultivado y protegido con esmero. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Espero que esta información les haya sido útil e intrigante. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Les ha sorprendido la revelación de Andy Ercel? ¿Creen que es importante que las figuras públicas compartan este tipo de experiencias? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares en todas sus redes sociales, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir recibiendo contenido exclusivo y de calidad. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.